Buenas a todos! Hi guys! I'm gonna try a new kind of videos, which is learning and practicing English and Spanish. So, I don't know how to do this, and my English is very rusty, but I'm gonna try my best. Well, this is a MASH motorcycle, 125 cubic centimeters. Sorry about my pronunciation. Bueno, lo que vamos a hacer es cambiar el silenciador. No me gusta la palabra silencioso. Silenciador. Lo que hace es silenciar. No es que sea silencioso. Silencia. ¿El qué? El sonido del motor, los gases, el sonido del tubo de escape. Bueno, we're gonna change the muffler. Okay? Now here we have a new muffler, which is called Megaphone. He comprado el silenciador megáfono, archiconocido por todos. Lo he abierto hace un rato. You can buy an standard TV killer, which is this. And also, eso chicos es el DB Killer, y esto de aquí es lana, no sé cómo se dice, ni en inglés ni en español. Wall Silencer Repack. Lana para silenciarlo más todavía. ¿Vale? Vamos a ver esta preciosidad. I think it's beautiful. It's very cool. And this goes here. El compi. My mate. Vamos a ver cómo suena de stock. Let's see how it sounds with the stock muffler. It is a cold start. Está fría la moto. I think it sounds pretty well, but I want to change it. Also, because of the power. Okay, I've read that I can increase the power up to 12%. Digo que lo quiero cambiar sobre todo porque, bueno, por el sonido y porque también he escuchado que se puede incrementar la potencia hasta en un 12%. First, we need to protect the old muffler and the ground control to Major Tom. Bien, tenemos que quitar primero esto. Vale, importante. Algunos escapes como este tienen el catalizador dentro, ¿vale? Por lo tanto, al cambiarlo notaremos una mejora importante de la moto. Pero otros tienen el catalizador en otra parte del tubo. Por ejemplo, podría ser aquí. Esta moto no es así, por lo tanto, se lo voy a cambiar. And I don't know how to say catalizador in English, so I don't know, the muffler catalyst makes no sense. I told you. Os lo dije, hay que proteger todo. Vamos a ver esta tuerquecita bonita que parezco aquí retrasado. Epa. Se me va. Retrasado quiere decir que voy con retraso, que no carburo bien. I'm gonna take out those first. Scheiße. Eso es alemán. That's German. But I don't know German.
No tengo una maza de goma. I don't know how it's called in English. I said that I don't have a rubber hammer. I don't know the name. Oh shit! Well, let this beauty work on the muffler, because it's impossible. I cannot take it out. Le he puesto un montón de 3 en 1 a ver si hace algo, porque no puedo. De hecho, estoy ahí haciéndolo en las muescas. Porque con esto es imposible, con un trapo también deja muescas, una puta mierda, la verdad. No me ha soldado, por mucho que hayáis leído. Esto va así. Debía tener una maza de goma y no cargármelo tanto, lo sé. Pero no la tengo. Entonces vamos a pasar a lo siguiente, que es meter el DB Killer. ¡Viejo! Let's install the DB Killer. Rear. This is rear port. He visto como esto lo hacían así, así que yo lo voy a hacer igual. I've seen that people do it like this. Ta-da! Ah! I think this is for the DB Killer. Creo que este agujerito es para el DB Killer. Sí, estoy muy seguro. ¿O no? ¡Oh no! Esto no está bien. Was wondering if I can put here a screw. But nope, there's no place there for a screw. Screw, yeah, no sé. Bien, quería meter aquí un agujerito, pero digo un agujerito, un tornillito. Pero me parece a mí que va a ser que no. Guys, chicos, I can't. No puedo con esto. Voy a cortar un trocito. Voy a hacerle este mismo corte, así, al escape de serie. Well, guys, I made it. I have to make small cut here, and I will file and polish. I don't know how to say it. This, but it's okay. Bueno, chicos, lo que decía, que he cortado esto y que tendré que limar esto para que quede bien. Y cuando vaya a ponerlo, pues pondré aquí una abrazadera y ya está, como la que lleva el nuevo tubo de escape. Bien, siempre que vayáis a trabajar con fibra de vidrio, utilizad protección, ¿vale? Máscara, gafas no es tan necesario, pero yo lo recomiendo. Y sobre todo guantes, ¿vale? Porque pica, escuece, es horrible. I was saying that if you're going to work with fiberglass, you have to use protection for your hands, nose, respiration, blah blah, stuff like that. This is the most awesome plastic in the world. Oh yeah. It's not gonna work.
Sí, lo siguiente van a ser los retrovisores. Adapters. Adapters. Adaptadores para diversos tubos. ¿Por qué han hecho esto así? ¿Por qué? I'm saying why? Why did they make it like this? I think this would be great. You gotta put for a better result. You gotta put here paste, thermal paste, special paste for mufflers. I don't know how it's called, but you have to put it if you want professional results. Les estaba diciendo a los colegas anglosajones que para unos resultados profesionales hay que poner ahí pasta especial para tubos de escape. This is not cool. Vamos a hacer un tradolito. Vamos a hacer un agujerito aquí. Y ahora volvemos. We are ready. It's great. Let's try! I don't like this. I don't like this, but this is a test. So... Digo que esto de aquí no me gusta, obviamente queda como el culo, pero como es un test, voy a probarlo. Wow! Yep. I have to put something here. Sorry guys, I forgot to tell you one thing is that you have to put there the bigger ones and not the small ones, which makes sense. And then you have to hit them with a hammer and put them inside the muffler. I mean 100% inside. Y lo que os estaba diciendo, chicos, es que esto tenéis que meter los más grandes y no los más pequeños, porque si metéis los más pequeños se quedará abierto y no habrá forma de cerrarlo, porque este diámetro lo impedirá. Entonces meted ahí los grandes, o el grande depende del diámetro de vuestro tubo. Igual vuestro tubo entra aquí perfectamente y no necesitáis esto. Y entonces le dais con un martillo, protegiendo el metal, para que se quede incrustado dentro. Tiene estas pestañitas que hacen que se quede incrustado dentro. Entonces cuando se apriete sí que hará esta función de clac, ¿vale? Y se quedará bien.